El precio de la humillación, el latigazo de la humillación, es frío y cortante como una cuchilla. Pero para Adriana Soto, esa noche, bajo los relucientes candelabros del gran salón del Hotel Ritz de Madrid, se sintió como el filo de 1000 agujas de hielo atravesándole la piel. Su exmarido, Braulio Vidal, estaba a solo unos metros, con su brazo posesivamente envuelto alrededor de su nueva y joven esposa, una mujer que parecía haber sido esculpida a base de cristal y oro. Él soltaba esa risa estruendosa que ella alguna vez pensó que estaba llena de vida, pero que ahora reconocía como hueca y cruel. Sus ojos se encontraron con los de ella, y una mueca de suficiencia se dibujó en sus labios. Estaba haciendo alarde de su victoria. Él tenía el dinero, el estatus y la esposa trofeo. ¿Qué tenía ella? Un vestido comprado de oferta y un pasado que él había borrado sistemáticamente. Era un fantasma en su banquete, un capítulo olvidado en la historia que él escribía con tanto orgullo. Pero en las sombras de ese opulento salón estaba a punto de comenzar otra historia. Y un único gesto inesperado pronto pondría a todas y cada una de las personas en esa sala de pie. La invitación era una elegante hoja de cartulina color marfil. Sus letras doradas en relieve brillaban burlonamente desde su desgastada mesa de café de madera. La gala anual de la Fundación por la Excelencia Arquitectónica. Por un momento, Adriana pensó que era una broma de muy mal gusto. Este era el mundo de Braulio. Él era socio en una poderosa firma de desarrollo. Un hombre que construía relucientes torres sin alma de acero y cristal que ganaban premios por su audacia, no por su corazón. Su mundo, que en contraste, se había reducido a las 4 paredes de su modesto apartamento en el barrio de Malasaña, un espacio lleno de polvorientos libros de texto sobre arquitectura orgánica y planos para proyectos que nunca se construirían. Había sido arquitecta una vez, o al menos había estado en camino de serlo. En la universidad, sus profesores la habían llamado una joven promesa. Sus diseños no eran solo edificios, eran espacios vivos y que respiraban, integrados con su entorno. Soñaba con crear estructuras que parecieran haber crecido de la tierra misma. Luego conoció a Braulio. Era encantador, ambicioso y absolutamente cautivador. Amaba su pasión, o eso creía ella. La llamaba su pequeña visionaria. Después de casarse, el lento desgaste comenzó. «Este es un campo duro, Adriana», le decía, pasando un brazo por encima de ella mientras se encorvaba sobre su mesa de dibujo hasta altas horas de la noche. «Es un club de hombres. ¿Por qué no te centras en hacer de nuestra casa un hogar? Tienes tanto talento para eso». Cuando su carrera despegó, los sueños de ella se convirtieron en una preocupación secundaria. «Necesitamos entretener a mis clientes», insistía. «Necesito que estés a mi lado, luciendo hermosa. Eso es más importante que cualquier concurso de diseño ahora mismo». Él había calificado sus ambiciones arquitectónicas de un lindo pasatiempo, una frase que se sintió como una palmada condescendiente en la cabeza de una niña. Ella recordaba el premio Ildefonso Cerdá de diseño visionario. Fue la única vez que lo había desafiado. El concurso era para una biblioteca pública, un espacio para la comunidad. Ella había vertido su alma en ello, trabajando en secreto mientras él dormía. Su diseño era revolucionario, un edificio que recolectaba agua de lluvia, utilizaba calefacción geotérmica y presentaba un techo vivo que cambiaba con las estaciones. Era un testimonio de todo lo que ella creía. Lo presentó bajo un seudónimo, A.V. Victoria, usando su segundo nombre, Victoria, y un apellido materno. Braulio se enteró. La pelea fue épica.
«¡Me estás avergonzando!», gritó. «Mi esposa entrando en un concurso como una estudiante desesperada. ¿Qué pensarán mis socios?». Un mes después, cuando se anunciaron los resultados en línea, él escaneó la lista de ganadores con una mueca triunfal. ¿Ves? Nada. Te dije que era una pérdida de tiempo. Ahora podemos centrarnos en lo que es importante. Mi carrera. Ella quedó tan destrozada que nunca comprobó los resultados por sí misma. Simplemente aceptó su palabra y guardó sus planos, encerrando una parte de sí misma en ese polvoriento portafolio. 2 años después, él la había dejado por Fabiola, una modelo de Instagram de 24 años, cuyo único interés arquitectónico era encontrar el mejor ángulo para una selfie en un ático de lujo. El divorcio fue brutal. Él alegó que ella no había contribuido en nada a su éxito, y el juez, influenciado por sus poderosos abogados, estuvo de acuerdo. Ella se fue sin casi nada. Ahora, esta invitación la tomó, lista para romperla por la mitad. ¿Por qué iría a ver a Braulio ser celebrado? ¿A soportar las miradas de lástima de sus antiguos amigos? Su teléfono vibró. Era su mejor amiga, Elena, una arquitecta paisajista que nunca había soportado a Braulio. ¿La tienes?, preguntó Elena, con voz vivaz. La invitación a mi ejecución pública. Sí, acaba de llegar, dijo Adriana con sequedad. ¿Vas a ir? No fue una pregunta. Absolutamente no. Prefiero ir al dentista a una endodoncia. Escúchame, dijo Elena, su tono cambiando de alegre a serio. Llevas 1 año escondida. Has estado dejando que él viva gratis en tu cabeza. Eres la persona con más talento que conozco, Adriana. No eres su esposa de inicio, ni su artista fracasada, o cualquier otra basura que inventara sobre ti. Eres Adriana Soto, y vas a ir a esa gala. Vas a levantar la cabeza, tomar una copa de champán gratis y demostrarle que su partida no fue un final, sino un comienzo largamente esperado. Adriana se quedó en silencio, doblando la esquina de la tarjeta entre sus dedos. La idea la aterrorizaba. «No tengo nada que ponerme», susurró, la excusa sonando débil incluso para sus propios oídos. «Estás de suerte», replicó Elena. «Tengo una amiga que trabaja en una boutique de alquiler de alta gama. Me debe un favor. Vamos a encontrarte un vestido que hará que ese trofeo de plástico suyo se derrita». A pesar de que todos sus instintos le gritaban que se quedara en casa, una pequeña chispa de desafío se encendió en el pecho de Adriana. Quizás Elena tenía razón. ¿Por qué seguía escondiéndose? Ella no había hecho nada malo. Había amado a un hombre que resultó ser un monstruo. No era un crimen, era una tragedia. Ir a esa gala no sería por él, sería por ella. Una sola noche para reivindicar su propia narrativa. «De acuerdo», dijo, su voz apenas audible. «De acuerdo, iré». Arreglarse se sintió como prepararse para la batalla. Elena era una fuerza de la naturaleza, arrastrando a Adriana por la boutique de alquiler con un brillo determinado en sus ojos. Descartó vestido tras vestido, demasiado seguros, demasiado pidiendo perdón, demasiado de exesposa. Finalmente, sacó un vestido de seda de un intenso color verde esmeralda. Era simple, elegante y atemporal. Tenía un corte clásico que caía maravillosamente, con un escote modesto y una abertura que solo se mostraba cuando Adriana caminaba. «Este es el elegido», declaró Elena. «No grita pidiendo atención, la impone». Cuando Adriana se lo puso, apenas reconoció a la mujer en el espejo. Durante el último año, se había visto a sí misma en tonos grises. Vestida con este color vibrante, con su cabello cobrizo recogido en un suave moño y luciendo los sencillos pendientes de perlas que habían sido de su abuela, se veía poderosa. El vestido no era una armadura, era una revelación.
era un recordatorio de la mujer que había sido antes de que Braulio la redujera a una forma que le conviniera a él. La noche de la gala, su estómago era un nudo de ansiedad. Tomó un taxi hasta el Hotel Ritz, un hito del lujo del viejo mundo que la firma de Braulio probablemente ya estaba solicitando demoler para reemplazarlo con un rascacielos. La entrada era una ceguera de flashes de cámara y vestidos fluidos. Celebridades, socialites y los titanes de la industria subían por la gran escalera de mármol. Adriana pagó a su taxista y respiró hondo, agarrando su pequeño bolso prestado. Se sintió como una impostora colándose en una boda real. Mientras subía los escalones, manteniéndose al borde de la alfombra roja, lo vio. Braulio pavoneándose para las cámaras, con su brazo alrededor de Fabiola, que llevaba un vestido que parecía estar hecho de diamantes estratégicamente colocados y poco más. Era escandalosamente caro y no dejaba nada a la imaginación. Braulio sonreía, susurrando a su oído, haciéndola reír. Eran el rey y la reina del baile. Adriana se deslizó más allá de la línea de prensa, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Dio su nombre en la puerta y le entregaron un programa. Sus manos temblaban. Dentro, el salón de baile era impresionante. Un mar de personas elegantemente vestidas se mezclaba bajo candelabros que goteaban cristales como cascadas congeladas. Un cuarteto de cuerda tocaba suavemente en la esquina. El aire vibraba con poder, dinero y ambición. Se dirigió directamente al bar en el extremo más alejado de la sala, con la esperanza de encontrar un rincón tranquilo donde pudiera observar sin ser observada. Pidió una copa de champán. Las burbujas no hacían mucho para calmar sus nervios. Desde su punto de vista, tenía una visión clara de la sala, y allí estaban, presidiendo en el centro de todo. Braulio, increíblemente apuesto con su esmoquín hecho a medida, y Fabiola, deslumbrante y animada, tocando su brazo posesivamente. La gente acudía a ellos, riendo con los chistes de Braulio, felicitando el vestido de Fabiola. Adriana tomó un sorbo de su champán, el líquido frío un fuerte contraste con el ardor en su pecho. Esto fue un error colosal. No debería haber venido. Era una reliquia de una vida pasada, un fantasma acechando los bordes de la nueva y reluciente existencia de Braulio. Cada risa de su círculo se sintió como una puñalada. Cada mirada de admiración dirigida a Fabiola era un nuevo giro al cuchillo. Vio algunas caras familiares, personas que habían sido sus amigos, que habían ido a su casa para cenas que ella había cocinado y organizado con esmero. Ellos también la vieron. Pudo ver el destello de reconocimiento, seguido de una mirada rápida e incómoda hacia otro lado. Habían elegido su bando. Estaba a punto de vaciar su copa y hacer una silenciosa escapada, cuando una voz que había esperado no escuchar nunca más cortó el ruido. Vaya, mira lo que ha arrastrado el gato. Se congeló, su espalda rígida. No tuvo que girarse para saber quién era. El tono engreído y condescendiente era inconfundible. Lentamente, se giró para enfrentarlo. Braulio estaba frente a ella. Fabiola, aferrada a su brazo, sus ojos azules examinando a Adriana con una mirada de aburrido desdén. «Braulio», dijo Adriana, con la voz más firme de lo que se sentía. «Fabiola, tengo que admitir que me sorprende verte aquí», dijo Braulio, una mueca cruel jugando en sus labios. «No pensé que este fuera realmente tu ambiente ya», gesticuló vagamente hacia ella, su mirada recorriendo su vestido con una fingida apreciación. «Aunque te has arreglado bien. Por un momento, casi no te reconozco». El insulto envuelto en un frágil cumplido aterrizó exactamente como él pretendía.
Le estaba recordando su nueva posición social más baja, los días que pasaba en vaqueros y viejos suéteres, demasiado desconsolada para preocuparse por su apariencia. Fabiola soltó una risa delicada y tintineante. «Ay, Braulio, sé amable», arrulló, aunque sus ojos decían lo contrario. Volvió a mirar a Adriana de arriba abajo. «Ese es un color encantador para ti. Vintage, ¿no?» La palabra vintage fue pronunciada como si significara segunda mano y patético. El agarre de Adriana en su copa de champán se tensó. «Es clásico», replicó ella, con voz serena. Algunos colegas de Braulio y sus esposas se habían acercado, atraídos por el olor a drama. Formaron un semicírculo, sus rostros una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. El escenario estaba listo. «Adriana siempre fue la chica tranquila, artística», explicó Braulio a la pequeña audiencia, colocando una mano condescendiente en su hombro, por un breve momento antes de dejarla caer. «Esta es mi brillante Adriana, mi esposa de inicio». El término flotó en el aire, feo y punzante. Algunas personas jadearon en voz baja. Fue un despido público brutal de sus 10 años juntos, reduciéndola a una ronda de práctica antes del evento principal. Adriana sintió que la sangre se le drenaba del rostro. Podía sentir los ojos de todos a su alrededor, su lástima quemándole la piel. «Ella solía incursionar en el dibujo», añadió Fabiola, interviniendo perfectamente. «Pequeños bocetos de edificios y esas cosas. Era tan pintoresco. Braulio me mostró algunos de ellos. Creo que los guarda en una caja en el desván, como viejos dibujos de niños». Ese fue el golpe más profundo de todos. Su trabajo, su alma vertida en papel, descartado como garabatos infantiles y relegado a una caja en el ático de la casa que ella había diseñado y decorado. La casa que él ahora compartía con esa mujer. «Soy arquitecta», dijo Adriana, las palabras sintiéndose extrañas en su boca. No las había dicho con ninguna convicción en años. Braulio se rió, un sonido profundo y despectivo. «Era una estudiante, muy prometedora, por supuesto», dijo al grupo como si Adriana ni siquiera estuviera allí. «Pero la vida sucede. El mundo real es un poco más exigente que un aula universitaria. Se necesita un cierto instinto asesino. No todos lo tienen». Estaba pintando un cuadro de ella como una cosa frágil y delicada que no podía manejar las presiones del mundo real, una soñadora que tuvo que dejar atrás para alcanzar su propia grandeza. Estaba reescribiendo su historia en tiempo real, y ella estaba siendo elegida como el trágico personaje secundario fracasado. Quiso correr, quiso tirarle la bebida a su cara de suficiencia, quiso gritarles a todos por estar allí, observando su humillación, como si fuera un deporte de espectadores, pero no hizo ninguna de esas cosas. Simplemente se quedó allí, congelada, mientras su pasado era ejecutado públicamente. El cuarteto de cuerda parecía hincharse, su alegre música una banda sonora burlona de su desesperación. Se sintió completa y absolutamente sola. Su plan de mantener la cabeza alta fue un fracaso risible. Todo lo que había hecho fue caminar voluntariamente hacia su propia emboscada. Abrió la boca para decir algo, cualquier cosa, pero no salieron palabras. Simplemente dio un asentimiento apretado y triste, y se giró para irse. Su dignidad hecha jirones. No les daría la satisfacción de verla llorar. No allí, pero mientras se giraba, un repentino y profundo silencio cayó sobre el locuaz salón de baile. No fue un apaciguamiento gradual, fue un cese abrupto de sonido, como si se hubiera accionado un interruptor. La música se detuvo a mitad de nota. La charla murió. Todas las cabezas en el vasto salón dorado se giraron al unísono hacia la gran entrada. Adriana,
atrapada en el silencio repentino, se giró. Su propia escapada olvidada por un momento. ¿Qué podría comandar la atención de una sala tan saturada de ego? Enmarcado en el gran arco del salón de baile, había un hombre que parecía llevar su propio centro de gravedad. Era mayor, quizás a finales de los 60, con una melena de cabello plateado peinado hacia atrás, desde un rostro afilado e inteligente. Llevaba un traje negro simple e impecablemente cortado, sin adornos, sin un reloj llamativo, solo un aura de inmensa e inquebrantable autoridad. Adriana no sabía quién era, pero estaba claro que todos los demás sí. Los susurros estallaron como un incendio forestal a través de la sala silenciosa. «Es él. No lo puedo creer. Nunca viene a estas cosas. Ese es Arturo Belmonte». El nombre se registró incluso en Adriana. Arturo Belmonte era más que un multimillonario. Era una leyenda, un titán de la industria que había construido su imperio no sobre adquisiciones despiadadas, sino sobre innovación visionaria y desarrollo ético. No solo construía edificios, creaba hitos que honraban su entorno y a las personas que los usaban. Era notoriamente reclusivo, un hombre que valoraba la sustancia sobre el espectáculo y rara vez hacía apariciones públicas, prefiriendo dejar que su trabajo cambiador del mundo hablara por sí mismo. Su presencia aquí era el equivalente a un eclipse solar. La postura de Braulio cambió instantáneamente. Sus hombros se enderezaron, su sonrisa de suficiencia reemplazada por una mirada de intensa y avariciosa concentración. Este era el santo grial del networking. Un solo apretón de manos con Arturo Belmonte podría asegurar una carrera de por vida. «Belmonte», murmuró Braulio, casi para sí mismo. Alisó su corbata por completo, olvidándose de Adriana. «Fabiola, cariño, mantente cerca. Esta es nuestra oportunidad». El señor Belmonte comenzó a moverse por la sala, flanqueado por 2 discretos guardias de seguridad. Caminaba con una confianza silenciosa y deliberada, sus penetrantes ojos grises escaneando la multitud, no con arrogancia, sino con un palpable sentido de propósito. No estaba allí para socializar, estaba buscando algo, o a alguien. Las personas más poderosas de la sala, CEOs y magnates del desarrollo, que estaban acostumbrados a ser el centro de atención, comenzaron a reposicionarse sutilmente, tratando de colocarse en su camino. Fue una danza a cámara lenta de aduladores. Eran como limaduras de hierro, siendo atraídas por un potente imán. Braulio no fue la excepción. Agarrando la mano de Fabiola, comenzó a moverse entre la multitud. Su intención clara. Iba a interceptar a Arturo Belmonte. Adriana observaba, ahora una observadora distante. Su propia humillación parecía trivial frente a este cambio masivo en la energía de la sala. Braulio logró posicionarse perfectamente justo cuando Belmonte pasaba por la fuente central. «Señor Belmonte, señor», comenzó Braulio, su voz resumando un encanto practicado y seguro. «Braulio Vidal, de Sterling Walsh Development. Es un verdadero honor», extendió su mano. Belmonte hizo una pausa. Sus ojos afilados se dirigieron a la mano extendida de Braulio, luego a su rostro. Dio un asentimiento cortante, casi imperceptible, y estrechó la mano brevemente. Su agarre firme y su expresión indescifrable. «Señor Vidal», dijo, su voz un barítono bajo y áspero que imponía silencio. «Somos la firma detrás de la nueva Torre Ágata en el centro», insistió Braulio, desesperado por causar una impresión. «Estoy seguro de que ha visto él». «No», lo interrumpió Belmonte, su tono plano, sin traicionar interés. Sus ojos ya se estaban moviendo de nuevo,
continuando su escaneo metódico de la sala, pasando por encima del mar de rostros ansiosos e importantes. Estaba claro que no estaba interesado en Braulio ni en su torre. El despido fue sutil, pero absoluto. El rostro de Braulio cayó. La sonrisa segura vaciló por un segundo antes de que la reemplazara con una forzada. Había sido pesado, medido y encontrado deficiente en menos de 10 segundos. Adriana sintió una extraña sensación de reivindicación. Observó cómo la mirada de Belmonte pasaba por delante del alcalde, por delante de una famosa actriz, por delante de los jefes de los bancos más grandes de la ciudad. Sus ojos eran inteligentes, perspicaces y contenían una mirada de paciencia profunda, casi hastiada. Era un hombre buscando una aguja en un pajar de mediocridad. Y entonces su búsqueda se detuvo. Sus ojos, desde el otro lado del abarrotado y cavernoso salón, se fijaron directamente en los de ella. A Adriana se le cortó la respiración. Tenía que ser un error. Debe estar mirando a alguien detrás de ella. Instintivamente miró por encima del hombro, pero solo había una gran palmera en maceta y un camarero que llevaba una bandeja de bebidas. Volvió a mirar. Su mirada no se había movido. Estaba fija en ella con una intensidad inquietante. El poderoso y enigmático Arturo Belmonte estaba mirándola a ella. Y entonces, para el asombro total de cada persona en el salón de baile, comenzó a caminar en su dirección. El tiempo pareció ralentizarse. Mientras Arturo Belmonte avanzaba, un camino se abrió ante él. La multitud de socialités y poderosos que habían estado tan desesperados por su atención momentos antes, ahora se separaba como el mar rojo. Se quedaron boquiabiertos mientras esta figura legendaria se acercaba a grandes zancadas, su enfoque inquebrantable. No solo caminaba en su dirección general, estaba en una trayectoria directa e inconfundible hacia Adriana. Braulio y Fabiola se quedaron congelados. Su propio intento fallido de captar su atención aún escocía. Observaron con indignación desconcertada. ¿Por qué caminaba hacia ella, la patética exesposa con el simple vestido verde? No tenía ningún sentido. Era una falla en la matriz social de la noche. La mente de Adriana se aceleró. ¿Lo conocía? ¿Se habían conocido en alguna parte? Buscó en su rostro cualquier atisbo de reconocimiento, pero no encontró ninguno. Era un completo extraño. Tal vez la había confundido con otra persona. Sí, eso tenía que ser. Estaba a punto de intentar encogerse de nuevo en las sombras, de desaparecer antes de que él la alcanzara y ocurriera la inevitable corrección incómoda. Pero no podía moverse. Estaba inmovilizada por la intensidad de su mirada. No había duda ni confusión en sus ojos. Solo había una mirada de profundo descubrimiento. Se detuvo justo delante de ella, ignorando el silencio atónito de la sala y los rostros boquiabiertos del círculo de Braulio. Era más alto de lo que había esperado y, de cerca, su presencia era aún más formidable. Estudió su rostro por un momento, un destello de algo indescifrable en sus ojos. «Disculpe la intromisión», dijo, su voz tranquila pero audible en la sala enmudecida. Era una voz acostumbrada a ser escuchada. «Sé que es una pregunta inusual, pero he estado buscando a alguien durante mucho tiempo». Adriana solo pudo asentir, su garganta demasiado tensa para hablar. Su corazón latía con un ritmo frenético contra sus costillas. Él la miró de verdad, de una manera que nadie lo había hecho en años. No era la mirada despectiva de Braulio, ni la mirada de lástima de sus antiguos amigos. Era una mirada de profunda y respetuosa indagación. «¿Es usted por casualidad Abby Victoria?», preguntó. El nombre, su nombre secreto, el que había enterrado bajo años de dolor y arrepentimiento,
La golpeó como un golpe físico. Ave Victoria, el fantasma de la arquitecta que se suponía que debía ser. ¿Cómo podía este hombre saber ese nombre? Braulio, de pie a solo unos metros, lo escuchó. Su cabeza se giró, sus ojos muy abiertos por la incredulidad. Ave Victoria. Él conocía ese nombre. Era del concurso. El que le había dicho que había perdido. El que se había burlado de ella. Adriana miró al multimillonario. Su mente daba vueltas. No podía encontrar su voz. Todo lo que pudo hacer fue dar otro asentimiento pequeño, casi imperceptible. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Arturo Belmonte. Era una sonrisa de puro, no adulterado alivio y triunfo. Una sonrisa que transformó sus rasgos severos, haciéndolo parecer años más joven. Lo sabía, respiró. Su voz llena de un asombro genuino y sincero, que silenció los pocos susurros restantes en la sala. Sabía que la encontraría tarde o temprano. Extendió su mano, no para un apretón de manos, sino con la palma hacia arriba, en invitación. Vacilante, Adriana colocó su mano temblorosa en la suya. Su agarre fue cálido y firme, un ancla estable en el vertiginoso torbellino de sus emociones. Y entonces, frente a toda la brillante asamblea de la élite de Madrid, frente a su arrogante exmarido y su frívola nueva esposa, el legendario Arturo Belmonte, hizo algo que nadie podría haber predicho jamás. Con una gracia que desmentía su edad y poder, Arturo Belmonte llevó la mano de Adriana a sus labios. No solo la picoteó, inclinó la cabeza en un gesto de profundo, casi reverente respeto, y colocó un beso suave y deliberado en sus nudillos. Es el mayor honor de mi carrera conocerla finalmente, señora Victoria, dijo, su voz resonando con sinceridad. Se enderezó, pero no soltó su mano. Su trabajo no es solo arquitectura, es poesía fundida en piedra y luz. Durante un segundo completo, la sala permaneció absolutamente en silencio, suspendida en un estado de shock colectivo. El rostro de Braulio era una máscara grotesca de confusión, su mandíbula colgando. Fabiola parecía haber recibido una bofetada. Entonces, un sonido comenzó en la parte trasera de la sala. Fue una sola persona, un arquitecto mayor, con reputación de ser un purista, quien comenzó a aplaudir. Fue seguido por otro, luego una docena más. El aplauso se extendió por el salón de baile como un maremoto, creciendo de una onda a un rugido ensordecedor. Y luego sucedió lo impensable. Ese mismo arquitecto mayor, como impulsado por una orden tácita, se levantó de su asiento. Una anciana en una mesa cercana, una célebre filántropa, hizo lo mismo. En una lenta ola en cascada, cada persona sentada en ese salón de baile se puso de pie. Los que estaban de pie, como Braulio y su círculo, se encontraron repentinamente en la posición más baja de la sala. Todo el mundo estaba de pie. No solo estaban aplaudiendo, estaban dando una ovación de pie. A ella, a Adriana, el sonido fue atronador, envolviéndola, sacudiéndola hasta la médula. Fue una validación tan total, tan pública y tan abrumadora, que sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. El premio Cerdá, explicó Belmonte, su voz baja y destinada solo a ella, aunque todos se esforzaban por escuchar. Yo fui el juez principal ese año, su presentación para la biblioteca comunitaria. Fue anónima, por supuesto, pero fue una obra maestra, una fusión perfecta de humanismo y diseño ambiental. Ganó por unanimidad. Intentamos contactar al ganador, pero la inscripción se envió a través de un apartado de correos que se cerró poco después. El creador nunca se presentó. Miró a la joven con genuino asombro y admiración.
Hemos estado buscando a Ave Victoria durante 5 años. ¿Por qué se escondió? ¿Por qué nunca reclamó su premio? La pregunta quedó flotando en el aire. La mirada de Adriana se dirigió por una fracción de segundo hacia Braulio. Su exmarido, el hombre que había construido su carrera sobre el ego y el acero, parecía haberse convertido en piedra. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos con un horror naciente y enfermizo. Estaba reviviendo ese momento en su mente, el momento en que había escaneado la lista de ganadores en línea, pero no había estado buscando a los ganadores. Solo había estado buscando su nombre en la lista de los subcampeones, los perdedores. Nunca había considerado la posibilidad de que ella pudiera haber ganado. No solo le había mentido, había estado tan cegado por su propia arrogancia que se había perdido la verdad por completo. Él le había dicho que había perdido, y al hacerlo, le había robado su triunfo, su carrera, su propia identidad. Adriana centró su atención de nuevo en el señor Belmonte, el rugido de la multitud finalmente comenzando a disminuir. Encontró su voz, y cuando habló, fue clara y fuerte, sin rastro de la mujer tímida que había entrado en la gala 1 hora antes. Me dijeron que no gané, dijo simplemente. Los ojos perspicaces de Arturo Belmonte siguieron su breve mirada hacia Braulio. Comprendió al instante. Una mirada de furia fría y silenciosa pasó por sus rasgos. Le dio a Braulio una mirada de desprecio tan marchita que pareció encogerlo físicamente. Luego se volvió hacia Adriana, su expresión suavizándose una vez más. Bueno, dijo gentilmente, apretándole la mano. Se ha cometido una gran injusticia, una injusticia que tengo la intención de corregir personalmente, empezando esta noche, ignorando a Braulio y a la multitud atónita por completo. Arturo Belmonte le ofreció su brazo a Adriana. ¿Me acompañaría, señora Victoria? Creo que tenemos 5 años de conversación que ponernos al día, y tengo una propuesta de negocios para usted que simplemente no puede esperar. Como en un sueño, Adriana colocó su mano en su brazo. Él la alejó del centro de la sala, lejos de los restos de su pasado, y hacia una tranquila alcoba privada cerca de la terraza. La multitud se separó para ellos una vez más, pero esta vez los rostros de los curiosos estaban llenos de asombro y admiración. Mientras caminaban, los reporteros, que habían estado cubriendo la alfombra roja de la gala, se agolparon, sus cámaras brillando, micrófonos extendidos. «Señor Belmonte, ¿quién es esta mujer? ¿Es esta la misteriosa Ave Victoria? ¿Qué proyecto están discutiendo?» El equipo de seguridad de Belmonte se materializó, formando una barrera educada, pero infranqueable. «El señor Belmonte emitirá un comunicado por la mañana», dijo uno de ellos con calma. «Por ahora, por favor, respeten su privacidad». Adriana vislumbró por última vez a Braulio por encima de su hombro. Estaba solo, Fabiola habiendo dado un paso subconsciente para alejarse de él, como si de repente fuera radioactivo. Su rostro estaba lívido. No solo estaba avergonzado, estaba arruinado. En un mundo construido sobre la reputación y la percepción, acababa de ser expuesto públicamente no solo como un marido cruel, sino como un tonto de proporciones monumentales. Había tirado un diamante, y el mundo entero acababa de ver a otro hombre recogerlo. Los amigos que lo habían estado adulando minutos antes, ahora evitaban su mirada, susurrando entre ellos. Su moneda social se había evaporado en un instante. Una vez que llegaron a la alcoba tranquila, Belmonte le indicó a Adriana que se sentara en una pequeña mesa aislada. Un camarero apareció como de la nada, colocando 2 vasos de agua con gas ante ellos. «Lo primero es lo primero», dijo Belmonte, su tono de negocios,
aunque sus ojos eran amables. El premio por el Cerdá. Eran $250,000. Se ha mantenido en un fideicomiso para usted durante los últimos 5 años, acumulando intereses. Ahora vale bastante más de 300,000. Mi equipo legal organizará la transferencia mañana. Adriana lo miró sin palabras. Eso era dinero que cambiaba la vida. Era libertad. Era un nuevo comienzo. Pero eso es lo de menos, continuó, inclinándose hacia adelante, su voz llena de pasión. Adriana, ¿puedo llamarla Adriana? Su diseño para esa biblioteca fue más que una simple entrada ganadora. Fue una filosofía. Fue el futuro. Durante años, mi fundación ha estado buscando un proyecto insignia, una pieza central para nuestro nuevo campus filantrópico centrado en la alfabetización y el desarrollo comunitario sostenible. Quiero construir su biblioteca a escala completa, exactamente como la diseñó, con un presupuesto ilimitado. Las lágrimas corrían por el rostro de Adriana ahora, pero no eran lágrimas de tristeza o humillación. Eran lágrimas de abrumadora liberación catártica. Cada sueño que se había visto obligada a enterrar, cada pizca de talento que le habían dicho que no valía nada, estaba siendo resucitado de la manera más espectacular imaginable. «Hay más», dijo, su expresión seria. «No solo construí una empresa, Adriana. Construí un equipo con las mejores mentes del mundo, pero tenemos un vacío. Tenemos ingenieros y financieros brillantes, pero nos falta un alma, una visión arquitectónica guía. Le ofrezco formalmente el puesto de directora creativa principal de Empresas Belmonte. Tendría supervisión sobre todos nuestros proyectos globales, un cheque en blanco para formar su propia división de diseño y la libertad de perseguir el tipo de trabajo para el que nació. No le estaba ofreciendo un trabajo, le estaba ofreciendo un reino. El mundo al que acababa de invitarla no era el mundo de Braulio de torres llamativas y victorias superficiales. Era un mundo donde sus ideas, su visión y su corazón serían los activos más valiosos. Ella miró a través del salón de baile ahora, un paisaje lejano y brillante. Braulio y Fabiola no estaban por ninguna parte. Habían huido de su propia fiesta en desgracia. Su pasado no solo había sido enfrentado, sino vencido. Los días que siguieron fueron un torbellino. La historia de la gala estaba en todas partes. El genio perdido que el multimillonario Arturo Belmonte encuentra a la misteriosa arquitecta A.B. Victoria fue el titular en la portada de todas las principales revistas de arquitectura y sociedad. Su nombre, ambos, estaba en boca de todos en la industria. Su foto, una toma cándida de ella luciendo radiante mientras hablaba con Belmonte, se difundió por internet. Braulio intentó llamar. El primer mensaje de voz fue dejado la mañana después de la gala. Sonaba frenético, desesperado. «Adriana, cariño, soy yo. Lo siento muchísimo. Cometí un error terrible. Nunca miré la lista de ganadores. Simplemente asumí. Necesitamos hablar. Esta es una noticia increíble para nosotros». El nosotros era ridículo. Ella borró el mensaje sin pensarlo 2 veces. El segundo mensaje de voz llegó un día después. Su tono había cambiado a indignación. «¿En serio no vas a devolverme la llamada? Después de todo lo que hice por ti, te apoyé durante años. Te empujé a ser mejor. Ni siquiera habrías tenido la confianza para entrar en esa competición sin mí. Tengo derecho a una parte de esto, Adriana. Mis abogados se pondrán en contacto». Ella borró ese también y luego bloqueó su número. Era un fantasma ahora, un eco patético que ya no tenía que escuchar. Mientras tanto, su vida se había transformado. Belmonte había enviado un coche a recogerla el lunes por la mañana, un vehículo eléctrico elegante y silencioso que se deslizaba por el tráfico de la ciudad.
La llevó no a una oficina formal, sino a una suite ático bellamente diseñada en un hotel de su propiedad, que había convertido en un estudio de diseño temporal para ella. Estaba lleno de equipos de última generación, todos los libros que siempre había querido poseer, y una vista impresionante del horizonte de la ciudad. Su nueva sede, había dicho Belmonte con una sonrisa cuando la encontró allí, hasta que su oficina permanente, que por supuesto diseñará usted misma, esté lista. Por primera vez en años, Adriana sintió la alegría pura y no adulterada de la creación. Trabajó incansablemente, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Las ideas que habían estado latentes durante tanto tiempo regresaron. Hizo bocetos, planos, construyó maquetas. Se reunió con el equipo de ingenieros y gerentes de proyecto de Belmonte, personas perspicaces y brillantes que la escucharon con una deferencia y un respeto que era intoxicante. No vieron una esposa de inicio o una hobbyista. Vieron a su nueva jefa, una visionaria. Una semana después de la gala, Arturo Belmonte la llevó a ver el sitio propuesto para la biblioteca. Era una extensa parcela de tierra abandonada con vistas al río, un rincón olvidado de la ciudad. Mientras estaban de pie en una pequeña colina, con el viento azotando su cabello, él desenrolló un plano preliminar del sitio. «Aquí es donde su visión echará raíces», dijo, su voz llena de una satisfacción tranquila. Adriana miró la ciudad, al bosque de rascacielos que perforaban las nubes. Entre ellos estaba la Torre Ágata, el logro más orgulloso de Braulio. Desde esta distancia parecía pequeño, insignificante. Solo otra caja de cristal en una ciudad de cajas de cristal. No tenía alma. Su biblioteca, pensó, sería diferente. No rasparía el cielo. Abrazaría la tierra. Sería un lugar de refugio tranquilo y descubrimiento ruidoso, un edificio que servía a la gente, no al ego de su creador. Belmonte la estaba mirando, su expresión cálida. Braulio Vidal construía cosas, dijo, como si leyera su mente. Usted, Adriana, las crea. Hay una diferencia profunda. En ese momento, Adriana finalmente entendió. La humillación que había sentido en la gala no era el final de su historia. Era la presión que finalmente había roto el caparón en el que se había estado escondiendo. Braulio no la había borrado de su pasado. Simplemente había sido un obstáculo en su camino. Un camino que, contra todo pronóstico, la había llevado justo aquí. De pie sobre los cimientos de su futuro, con planos para una nueva vida firmemente agarrados en su mano. Ya no era A.V. Victoria, la genio oculta, ni Adriana Soto, la exesposa destrozada. Era simplemente Adriana, y finalmente, gloriosamente, estaba en casa. Pasaron 6 meses y las estaciones cambiaron. El frío del otoño dio paso al manto silencioso del invierno, que a su vez se dio a la vibrante promesa de la primavera. Para Adriana, fue una temporada de crecimiento sin precedentes. Ya no era solo Adriana Soto, la mujer despreciada, ni A.V. Victoria, el nombre susurrado con asombro. Era Adriana Victoria, directora creativa principal de Empresas Belmonte, un nombre que había reclamado legalmente, mezclando su pasado y su futuro en una única y poderosa identidad. El sitio con vistas al río ya no era un parche de tierra descuidado. Era una colmena de actividad meticulosa, despejado y nivelado en preparación para el nacimiento de un hito. Hoy era la ceremonia de inauguración de la Biblioteca de la Luz Belmonte Victoria. Fue un evento importante de la ciudad, al que asistieron el alcalde, los concejales, filántropos y una multitud de prensa. Adriana estaba en un podio.
la suave brisa primaveral tirando de las solapas de su elegante y afilado traje de pantalón azul marino. Miró el mar de rostros, su confianza una llama tranquila y constante. Arturo Belmonte se sentó en la primera fila, mirándola con una expresión de orgullo paternal. Un edificio es más que una simple estructura, comenzó Adriana, su voz clara y resonante, amplificada por el micrófono. Es un recipiente para nuestras esperanzas. Es un testimonio de nuestros valores. Puede ser una jaula o puede ser una llave. Durante años, creí que mi propia voz estaba destinada a los rincones más silenciosos, a los planos que nunca verían la luz. Me enseñaron a creer que un sueño era una cosa frágil y frívola, fácilmente guardada en una caja y olvidada en un desván. Sus ojos escanearon la multitud, y por un momento fugaz los vio. De pie en la parte de atrás, detrás de la última fila de sillas, estaban Braulio y Fabiola. Eran una imagen fantasma de la pareja poderosa de la gala. El traje hecho a medida de Braulio se había ido, reemplazado por uno que parecía mal ajustado y ligeramente arrugado. Su rostro estaba demacrado, su postura encorvada con un resentimiento amargo. La prensa había sido despiadada después de la gala, y los clientes habían huido de Sterling Walsh Development en masa. Su imperio se estaba desmoronando. Fabiola estaba a su lado, su expresión un cóctel de aburrimiento y furia. Estaba tecleando impacientemente en su teléfono. Su glamoroso vestido parecía chillón y fuera de lugar contra el telón de fondo del equipo de construcción. Adriana no vaciló. Verlo no provocó un pinchazo de dolor o un pico de ira. No provocó nada en absoluto. Era solo un hombre en la multitud, pero un sueño, uno verdadero, no se desecha tan fácilmente, continuó su voz ganando fuerza. Es resistente, puede permanecer latente, esperando un solo rayo de luz. Esta biblioteca es esa luz. Será un lugar donde ninguna voz sea demasiado tranquila, ningún sueño demasiado frágil. Será una llave, no una jaula, para cada persona que cruce sus puertas. Terminó su discurso con un atronador aplauso. Después de que las palas ceremoniales hubieran volteado la tierra, fue envuelta por personas que le deseaban lo mejor. Mientras Arturo Belmonte la felicitaba, comenzó un alboroto en el borde de la multitud. «Déjenme pasar. Necesito hablar con ella. Tengo derecho a estar aquí». Era Braulio. Se abrió paso entre los reporteros, su rostro rojo y manchado, con una mirada desesperada y salvaje en sus ojos. Fabiola lo seguía a regañadientes, su rostro una máscara de mortificación. Rompió el círculo de personas y se detuvo frente a Adriana. «Adriana, esto es increíble», dijo. Su voz un intento forzado del viejo tono encantador. «Nuestro sueño finalmente se hace realidad». La audacia de la declaración dejó una bolsa de silencio a su alrededor. Las cámaras y micrófonos de los reporteros se enfocaron instantáneamente en el drama que se desarrollaba. «No creo que tengamos sueños compartidos, Braulio», respondió Adriana, su voz tranquila y fría como el hielo. «No seas así», suplicó, su voz resquebrajándose. «Fui tu mentor. Pagué por tu educación. Apoyé tu pasatiempo durante años. Yo te hice quien eres. Esta biblioteca nació en mi casa. Merezco ser parte de esto. Es justo». Adriana lo miró. Lo miró de verdad, y lo vio como el hombre hueco y patético que era. El miedo se había ido. El dolor se había ido. Todo lo que quedaba era una profunda sensación de claridad. «Tienes razón, Braulio», dijo ella, y él parpadeó, sorprendido. «Sí jugaste un papel en quién soy hoy. Tú construiste la jaula, y por eso estoy casi agradecida,
porque no hay sentimiento más liberador que el momento en que te das cuenta de que tienes la fuerza para romper los barrotes por ti misma. Ella se inclinó ligeramente. Tú no me hiciste. Casi me borras. La diferencia es que yo te sobreviví. Dudo mucho que tú puedas sobrevivirte a ti mismo. Braulio retrocedió como si ella lo hubiera golpeado. Abrió la boca para tomar represalias, pero antes de que pudiera, otra voz intervino. Es un parásito. Todas las cabezas se giraron hacia Fabiola. Ella había dado un paso adelante, su expresión de desdén calculado. Miró directamente a un reportero con una cámara. «Lo estoy dejando», anunció su voz alta y clara para que todos la escucharan. No tenía idea de que era el tipo de hombre que intentaría robar los logros de su propia esposa. Me mintió a mí, al igual que le mintió a ella. No puedo estar asociada con un fracaso y un ladrón. Con eso, se dio la vuelta. Sus Louboutin hundiéndose ligeramente en la tierra blanda, y se alejó hacia la calle, presumiblemente para llamar a un taxi y dejar a Braulio en los escombros de la vida que él mismo había destruido. Braulio se quedó congelado, su rostro un lienzo de devastación total. Humillado en la gala, expuesto en la inauguración y ahora abandonado públicamente por su esposa trofeo. Fue una aniquilación completa y total. Los guardias de seguridad se movieron discretamente y escoltaron a un aturdido y silencioso Braulio lejos de la ceremonia. Adriana lo vio irse, sin sentir ni una pizca de victoria, solo la paz tranquila de un final largamente esperado. Arturo Belmonte colocó una mano suave sobre su hombro. «Algunas personas construyen torres de cristal», dijo en voz baja, «y algunas personas, Adriana, construyen legados de luz. Vayamos a revisar el suyo». Ella se alejó del fantasma de su pasado y miró hacia el futuro. La tierra removida, la maquinaria esperando y el espacio vacío donde su sueño, más fuerte y resistente que nunca, finalmente se levantaría. 2 años después, la Biblioteca de la Luz Belmonte Victoria ya no era un plano o un sitio de construcción. Era una realidad, un poema vivo de cristal, madera y piedra, enclavado junto al río. No dominaba el horizonte como las agresivas torres de Braulio. Conversaba con él. El edificio se elevaba en suaves curvas, su techo vivo un exuberante tapiz de pastos y flores silvestres nativas que cambiaba con las estaciones. La luz del sol se filtraba a través de vastas ventanas estratégicamente colocadas, iluminando la madera cálida del interior y creando patrones cambiantes de luz y sombra en los miles de libros que forraban los estantes. Era exactamente como Adriana lo había soñado, pero infinitamente más real. Adriana caminó por el atrio principal, el aroma a madera fresca y papel viejo llenando el aire. Sus tacones resonaban suavemente en los suelos de hormigón pulido. Ya no era la mujer vacilante con un vestido prestado. Hoy vestía un traje de color crema a medida, su cabello cobrizo cortado con un estilo chic y profesional. Su presencia llenaba el espacio con una autoridad tranquila que nacía no del ego, sino de una confianza profunda y ganada. Sus días estaban llenos de reuniones, revisiones de diseño para proyectos de Belmonte en todo el mundo y tutoría de jóvenes arquitectos que había incorporado a su equipo. No solo estaba construyendo estructuras, estaba construyendo una nueva cultura en la empresa, una fundada en la visión, la colaboración y la integridad. Su relación con Arturo Belmonte había evolucionado hacia una asociación de profundo respeto y afecto. Él era su mentor, su defensor y su amigo más cercano. Compartían una pasión por la creación de espacios que sirvieran a la humanidad. Una comprensión silenciosa
que trascendía las palabras. Había un romance tranquilo en su asociación, no de pasión ardiente, sino de dos mentes brillantes y espíritus afines que encontraban consuelo y fuerza el uno en el otro. Una tarde, mientras revisaba las instalaciones de iluminación finales en el ala infantil, su asistente, una joven arquitecta brillante llamada María, se acercó a ella con una tableta. «Adriana, disculpa que te interrumpa», dijo María, vacilante, «pero pensé que querrías ver esto. Es tendencia en algunos sitios de noticias financieras». En la pantalla había un artículo con una imagen granulada y poco halagadora de Braulio Vidal. El titular decía: «Promotor deshonrado. Braulio Vidal se declara en bancarrota del capítulo 7. Activos de Sterling Walsh serán liquidados». El artículo detallaba el colapso total de su firma, citando una pérdida catastrófica de la confianza de los inversores y una serie de proyectos fallidos. Mencionaba su divorcio polémico y muy público de Fabiola y una serie de demandas de antiguos clientes. Al final del artículo, una sola frase sombría destacaba: «Según los informes, el señor Vidal ahora vive en un pequeño apartamento alquilado, habiendo perdido sus propiedades en la ciudad». Adriana leyó las palabras y sintió una sorprendente falta de emoción. No había alegría, ni schadenfreude, ni ira persistente. Era como leer una nota a pie de página de un libro de historia, un capítulo que estaba tan completamente terminado que había perdido todo su poder sobre ella. El destino de Braulio fue una consecuencia de sus propias decisiones, una torre de arrogancia que finalmente se había derrumbado bajo su propio peso. Ella no lo había empujado, simplemente lo había superado. «Gracias, María», dijo Adriana, devolviéndole la tableta. «Son noticias viejas». María sonrió, entendiendo por completo. La noche antes de la gran inauguración de la biblioteca, Adriana se paró con Arturo en la terraza principal del edificio, con vistas a la brillante extensión de la ciudad, mientras caía el crepúsculo. Las luces de los rascacielos comenzaron a parpadear, incluido el brillo distante y anónimo de la Torre Ágata. «Es magnífico, Adriana», dijo Arturo, su voz llena de asombro genuino. «Es más de lo que jamás imaginé». «Es todo lo que alguna vez imaginé», respondió ella en voz baja, una sonrisa de satisfacción en su rostro. «Es un lugar para segundas oportunidades. Usted es un testimonio de eso», dijo él, girándose hacia ella. En sus ojos, vio no solo al multimillonario titán de la industria, sino al hombre que había mirado a través de una sala abarrotada y la había visto cuando era invisible para todos los demás, incluyéndose a sí misma. «No me necesitaste para salvarte, Adriana», dijo como si sintiera sus pensamientos. «Solo necesitabas que alguien se apartara de tu camino». Extendió la mano y tomó la suya, su toque cálido y familiar. No fue el gesto de un hombre reclamando un premio, sino de un igual que honraba a su socia. En la tranquilidad del crepúsculo, con las luces de la ciudad encendidas ante ellos y el logro monumental de sus sueños sólidamente a su alrededor, Adriana sintió que el último fantasma de su pasado finalmente se desvanecía en la nada. No era una exesposa, una genio oculta o un proyecto. Era la arquitecta de su propia vida. Y desde este punto de vista, el futuro que estaba construyendo parecía infinito. Conclusión con sentido ictas. ¡Qué historia de triunfo y justicia kármica! El viaje de Adriana nos recuerda que nuestro verdadero valor nunca es definido por aquellos que intentan minimizarnos. Durante años, permitió que su brillantez fuera enterrada bajo la ambición y la crueldad de otra persona. Pero el talento, como un río caudaloso, siempre encontrará su camino hacia el mar. El momento en que Arturo Belmonte besó su mano no fue solo un shock para su exmarido.
Fue una validación para cualquiera a quien alguna vez se le haya hecho sentir pequeño, pasado por alto u olvidado. Demuestra que el mundo está lleno de personas que no pueden ver el valor que tienen delante, pero también está lleno de aquellos que dedican sus vidas a buscar la verdadera y auténtica brillantez. Su victoria no fue solo su nueva fama y fortuna, sino en reclamar la identidad que había sacrificado por un amor que nunca fue real. Ella no necesitaba un multimillonario para salvarla. Solo necesitaba que alguien le pusiera un espejo y le mostrara la poderosa creadora que había sido todo el tiempo. Gracias por escuchar esta increíble historia.